Ok, empecemos por el informe trimestral, ¿no? El informe trimestral de gestión del comité. Entonces, ustedes saben que los comités definitivamente ahora han adquirido una especial relevancia, ¿correcto? Entonces, esa relevancia está relacionada obviamente a la norma que antes no teníamos o no teníamos tan clara como la tenemos ahora, ¿no? El comité cobra una gran relevancia porque ya sus funciones comienzan a estar definidas e incluso más claras e incluso también han aumentado sus funciones, ¿no? Entonces ya no tiene las mismas funciones que eran antes, que era el tema de revisión, aprobación. Ahora, al agregar una palabra simplemente, pues se ha ampliado esas funciones, como por ejemplo la palabra seguimiento, ¿no? O la palabra de repente promoción también, ¿no? Entonces, al hacer las funciones más claras, también ha aumentado esas funciones y también han adquirido una especial relevancia dentro del sistema de gestión, que ya lo tenía, ¿no? Pero yo creo que a raíz de la emergencia sanitaria que tuvimos, el comité cobra una especial relevancia, ¿no? Ya de por sí el hecho de que tenga que aprobar el plan de vigilancia y que su aprobación sea imprescindible para poder validar un plan de vigilancia, entonces ya tenemos claro de que por ahí habría que tener darle la relevancia a este ente de todas maneras, ¿correcto? Pero obviamente dentro de sus funciones también está elaborar estos informes, ¿correcto? Porque claro, la gestión se realiza mensualmente, obviamente, en el caso de que no pasara nada, en el caso de que no hubiera ningún accidente o alguna cuestión relevante, porque, ojo, no solamente se puede hacer una reunión extraordinaria cuando ha habido un accidente o un incidente de alto potencial. Podría ser el caso de que se requiera una reunión extraordinaria para tocar cuestiones muy importantes o decisiones muy importantes que van a, por ejemplo, modificar algún tipo de programa que ya haya sido previamente aprobado por alguna necesidad específica de la organización. Entonces, estas reuniones extraordinarias que se tienen que tener, pues tienen que estar muy bien establecidas y también tienen que estar muy bien registradas, ¿correcto? Porque son cuestiones importantes donde normalmente se van a tomar decisiones o se van a tomar acuerdos. Y estos acuerdos luego se transmitirán hacia el empleador para justamente la toma de decisiones. Entonces, la idea de que este informe trimestral esté correctamente elaborado recae justamente en que el comité tenga toda la documentación y cuando se reúna realmente tenga en cuenta sus funciones para que pueda tener la base para poder elaborar este informe. Porque, ¿qué pasa con estos informes? A veces yo veo a veces las actas de comité donde se reúnen para conversar sobre, no sé, cuestiones que pueden ser irrelevantes, por ejemplo, ¿no? Hubo una queja con el papel de baño, por ejemplo, ¿no? Que se está utilizando un papel de baño reciclado y que las personas no quieren utilizar un papel reciclado. Entonces, o sea, hay cuestiones mucho más relevantes que hay que conversar dentro del comité que algo que lo pudiera manejar de repente, no sé, el área de recursos, el área de mantenimiento, etcétera, ¿no? Entonces, hay que saber qué conversar en el comité y para eso tenemos que sustentarlo en relación a las funciones que tenga. Entonces, yo voy a ya comenzar. Gracias, sí, gracias, ya estamos comenzando con la presentación. ¿Ok? Entonces, estos informes que entrega el comité trimestralmente son adicionales a los que entrega al año, pero obviamente nos sirve para marcar la ruta. Así cuando ya tú tengas que realizar tu informe anual, ya no tengas que estar pensando ni tengas que estar revisando desde cero qué se hizo en este mes, Entonces, estos informes trimestrales nos ayudan para poder llevar la gestión.
y poder estar al día con la gestión. Porque a veces los comités inclusive ni se reúnen, a veces o se reúnen el último día del mes y hablan solamente 30 minutos y se acabó la reunión, o a veces hasta menos. Entonces no están entendiendo la relevancia. Y luego cuando toca poder evaluar si se cumplieron con todas las actividades que se tenían que tener como comité, hay huecos. Entonces la idea es que todo, en algún momento, no estoy diciendo que todos los meses voy a hacer todas las funciones, pero sí tengo que tener en cuenta que dentro de mis funciones sí se haya establecido esta actividad durante el año. Entonces, eso sí tengo que tener en cuenta, ¿ok? Entonces, vamos a empezar indicando de que yo les he colocado un modelo y al final del webinar también van a tener este modelo, ¿no? Este modelo nos va a indicar qué es lo que debería de incluir, pero es un modelo, vuelvo a indicar, es un ejemplo, ¿ok? Es un ejemplo que les estoy brindando, pero no está dentro de la ley. Vuelvo a indicarlo porque ya me ha pasado que a veces les hemos proporcionado algún formato, por ejemplo, los formatos del comité que no están dentro de lo que es la 245, ustedes saben que ahí hay formatos, ¿correcto? De elecciones, ¿no? Pero a veces hay formatos que no forzosamente están ahí, pero son necesarios, ¿no? Entonces, esos formatos son libres, o sea, ustedes los pueden generar. Nosotros los hemos brindado también en su momento cuando hemos hablado del comité, pero a veces cuando los hacen como que esto es obligatorio, no lo van a entender porque no es así. No, o sea, no son obligatorios, son de recomendación, son formatos de recomendación, los puedes o no los puedes usar. Entonces, la idea es que esto les sirva como una guía. Es una guía referencial como para poder tener mapeado bien cuáles han sido mis actividades durante todo el trimestre, ¿correcto? Entonces, yo tengo, por ejemplo, en mi informe que colocar una introducción, tengo que colocar un objetivo, quizás una base legal, ¿no? Las actividades a ejecutarse de acuerdo a los requisitos legales, quiénes son los integrantes del comité y cómo va a ser la aprobación también, ¿correcto? Ahora, en las actividades del comité, obviamente, tienen que tener en cuenta de dónde nace esto. Bueno, esto nace dentro del DS 001-2021 que es justamente la norma que nos enmarca las funciones del comité y justamente donde se hicieron, donde se aclararon cosas y también donde se especificaron más cosas del comité, pues ahí nos indica en el inciso P, en el P3, sobre las actividades del comité que incluyen estos informes trimestrales que se realizan, donde hay que incluir, obviamente, todas las que son las estadísticas también de accidentes, incidentes, enfermedades profesionales. ¿Correcto? Estas estadísticas tienen que ser las que se hayan reportado en ese trimestre. ¿Correcto? Ok. Muy bien. Ok. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí se ve correctamente la pantalla? Sí, ingeniero. Ya, ok. Pero ¿toda la pantalla o una parte de la pantalla? Me dicen que se ve cortado. Se ve toda la pantalla. Ok, perfecto. Entonces, una de las funciones del comité, es justamente conocer estos documentos e informes que son relativos a las condiciones de trabajo y que sean necesarios para el cumplimiento de las funciones, así como los que proceden del Servicio de Seguridad de Salud en el Trabajo. Entonces, acá hay dos cosas importantes. Primero, ¿qué son condiciones de trabajo? Es uno, porque tengo como comité que conocer estos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo, y lo otro es claramente cuáles son estos documentos que deben de proceder del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿ok? Como ya lo hemos mencionado en varios webinars, ya hemos explicado quiénes son el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Igual lo voy a indicar nuevamente para que quede bien clarito quiénes son el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿correcto? Ok, entonces, empezando por las condiciones de trabajo. ¿Qué son las condiciones de trabajo y qué es lo que tiene que conocer el comité? Entonces, si yo voy a hacer una capacitación al comité, como estoy obligado como empleador a hacer estas capacitaciones del comité, entiéndase bien que el comité es electo, o al menos la parte trabajadora, es electo entre todos los trabajadores y no forzosamente tengan esas competencias para realizar sus funciones. Entonces, yo como empleador, yo tengo que proporcionarle esa capacitación, ese entrenamiento, para que pueda desarrollar sus funciones. Entonces, es importantísimo de que se ponga un especial interés a capacitar a tu comité. ¿Por qué? Porque definitivamente él va a tener que tomar acción, va a tener que tener esa capacidad de hacer acuerdos y tiene que tener esa capacidad de revisar varias cosas, tiene que tener esa capacidad de poder hacer seguimiento y sí que el conocimiento forzosamente no te va a garantizar que se esté realizando realmente un trabajo y por ende tu comité pues sea pues algo que está flaqueando, ¿no? Y al final el comité es ese ente que nos ayuda, que nos apoya dentro del sistema de gestión, porque su función justamente es hacerle este seguimiento que se necesita para poder asegurarse de que se están realizando todas las actividades que se han programado, que se están considerando, conversar sobre algunos desafíos que se tenga dentro del sistema de gestión o de los trabajadores, etc. Entonces, la idea es que tenga claro cuáles son esas condiciones de trabajo, esos documentos que él tiene que conocer. Por ejemplo, tendría que conocer cuáles son las características del centro de trabajo. ¿Por qué? Porque obviamente una instalación que es una planta de pesca, una planta de alimentos, es diferente pues hacer una planta de refinación, o es diferente hacer una estación de servicio, o es diferente a un hotel, o es diferente pues a un colegio. Entonces, todas esas diferencias que son aplicables solamente a ese sector, pues él las tiene que conocer la instalación, las instalaciones, si hay más de una sede, si de repente hay una sede logística y de repente hay, o almacenes, ¿no? Y de repente hay otra sede administrativa y por ahí hay otra sede comercial, etcétera. Entonces, todo lo que esté involucrado con la característica propia de la organización, ellos tienen que tener eso claro, porque no habría nada peor que el comité no sepa dónde va a hacer su gestión, en qué lugar va a hacer su gestión, o lugares, o sedes, ¿no? Porque, por ejemplo, yo soy un trabajador de una sede y mi universo es esa planta. Entonces, pero yo no puedo, como comité, solamente, o como miembro del comité, solamente tener en cuenta mi planta, porque ahora soy elegido por parte de los trabajadores y de repente mi planta es una parte nada más de toda la organización. Y yo tengo que tener en cuenta el almacén que está acá, de repente las tiendas que están en otro lugar o que están en varias sedes o en varias provincias. Entonces yo tengo que tener claro cuál es la instalación, cuál es el equipo, cuáles son los productos, los materiales existentes con los que se va a trabajar. Toda esa información que forma parte de la organización tiene que estar en conocimiento del comité para que lo pueda gestionar, porque de repente dentro de lo que es mi universo, yo solamente estoy en una oficina que tiene escritorios y eso es todo. Pero yo no sé de repente qué hay en la planta, cuáles son los riesgos, los peligros de la planta, cómo están trabajando el sistema de gestión de la planta, quiénes forman parte del servicio de seguridad y salud en el trabajo de esa planta. Entonces es importante ponerlos en el contexto, ¿no? ¿Dónde van a desarrollar sus actividades? Es colocarlos en el contexto. Y luego hay que ver también que producto de esas actividades va a haber
definitivamente agentes que se van a generar. Eso tiene que ver con la naturaleza de la actividad. Obviamente puede haber agentes físicos, agentes químicos, agentes ocupacionales en general, ¿no? Que pueden ser biológicos, etcétera, psicosociales, ergonómicos. Entonces, todos esos agentes, de alguna forma, que van a afectar a la organización y van a afectar, obviamente, a los trabajadores, también tienen que estar en mi conocimiento como comité, porque lo voy a tener que gestionar. Entonces, yo tengo que tener criterio también al momento de gestionar. ¿Qué pasa si yo gestiono cuestiones irrelevantes, como por ejemplo las que les mencioné, ¿no? O podría yo estar gestionando, bueno, se ha solicitado el área, no sé, el área administrativa ha solicitado, por favor, que cambien de aire acondicionado, porque el aire acondicionado hace mucho ruido, por ejemplo, no sé, ¿no? Habría que verlo, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa si yo estoy viendo cuestiones, o de repente no enfría bien, no sé? Entonces, ¿qué pasa si yo dejo de trabajar cuestiones mucho más relevantes, que son, por ejemplo, que hay trabajadores en altura, que hay trabajadores dentro de espacios confinados, que hay trabajadores que hacen trabajos en caliente? ¿Qué pasa si yo dejo de gestionar esa parte? O sea, tengo que también tener en cuenta cómo se priorizan los peligros, cómo se va a priorizar el riesgo, ¿no? Obviamente, para eso está mi servicio de seguridad y salud en trabajo. Él será las personas que me informen a mí como comité de cómo se está desarrollando la gestión, porque ahí vamos justamente hoy. Otra de las cuestiones relevantes que tiene que conocer el comité es el procesamiento de estos agentes, de la actividad, del proceso, cómo va a trabajar esta organización, ¿no? ¿Cuáles son los métodos, las tecnologías que se utiliza? ¿Cuál es el producto que ingresa, el producto que sale? ¿Y por qué tendría que saber todo esto? Porque dependiendo de ese proceso, de ese mapa de procesos y de esas actividades, pues yo voy a ir mapeando, porque por cada uno de estos procesos va a diferir los peligros de cada proceso, ¿no? Entonces, eso es importante, el método que se está utilizando, los procedimientos que se están utilizando para ejecutarlo, los instructivos, los manuales, todas esas cuestiones son importantes como condiciones de trabajo. El ordenamiento también propiamente de la empresa, cuál es el organigrama de la empresa, cómo funciona la empresa. Entonces, aquí hay que ser bastante transparentes. A veces las organizaciones no quieren proporcionar mucha información, pero realmente el comité no tendría la forma de cómo gestionarlo si es que carece de esta información, que definitivamente es relevante. Es relevante que conozcan. ¿Por qué? Porque ellos van a tener que hacer acuerdos. Entonces, a veces los acuerdos o de repente las reuniones pueden centrarse en cuestiones que no son prioritarias y dejar cuestiones que sí lo son y que pueden ocasionar accidentes o enfermedades de trabajo. Entonces, importante considerar eso. Otra de las cuestiones dentro del LAT también hablaba sobre estos documentos que nosotros tenemos que solicitar o tenemos que tener por parte del Servicio de Seguridad y Salud en Trabajo, ¿lo recuerdan? Entonces, primero, ¿quiénes integran el Servicio de Seguridad y Salud en Trabajo? Vuelvo a indicar, básicamente el servicio es un equipo multidisciplinario de posiblemente mucho personal calificado que está detrás o que gestiona tu sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo, sistema de gestión que es obligatorio para todas las empresas y que ya sabemos, obviamente, que es un requisito legal que nos aplica a todos, ¿correcto? Independientemente de que sea un sistema simplificado o que sea el sistema general, igual nos aplica a todos. Entonces, este personal calificado puede estar compuesto por enfermeros, ingenieros de seguridad, médicos ocupacionales, psicólogos, nutricionistas, ergónomos también, que puedan estar relacionados a la actividad de seguridad y salud en el trabajo o a los servicios de seguridad y salud en el trabajo. En ese sentido, yo como comité, pues yo puedo requerir que personas del servicio de seguridad se apersonen dentro de mi reunión
para poder explicarme cómo es su gestión y también decirme, bueno, yo voy a requerir esta información porque la necesito para la toma de decisiones o para la toma de acuerdos, ¿correcto? Entonces, podría yo solicitarle, o digamos, como comité, que me muestre los I+C, ¿no? Porque de ahí empieza todo, ya lo he repetido muchas veces, el I+C es fundamental para el sistema de gestión. Sin I+C, sin un buen I+C, definitivamente no puedes gestionar correctamente. Un sistema de gestión se cae cuando no está correctamente elaborado, o de repente no has mapeado ¿no? Todas las actividades, eso ya lo hemos visto, no me quiero explayar, creo que me estoy demorando mucho en esto, pero ya hemos visto cómo podría fallar todo el sistema de gestión si es que yo no realizo un I+C, ¿no? Entonces, es muy importante realizarlo correctamente, priorizarlo correctamente. Otra de las cuestiones importantes sería la documentación del Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo, todo lo que es la gestión de procedimientos, cuál es el seguimiento de programas, en el caso de que no se haya ejecutado algo que pasó, ¿no? No simplemente significa que lo voy a reprogramar y eso es todo. La vigilancia a la salud ocupacional, por eso el médico, o la enfermera, o el profesional de la salud podría también ser llamado a la reunión de comité. Las capacitaciones en seguridad, cómo va ese tema, cómo van los programas, cómo van, de repente, cómo hemos elegido las capacitaciones, ¿no? Eso es, la verdad es que actualmente es lo más triste de ver que las capacitaciones siguen siendo de 1 hora, de 30 minutos, esas capacitaciones donde realmente no se pueden llamar capacitaciones, ¿no? O sea, ¿cómo estamos priorizando el proceso formativo? El proceso formativo es fundamental para poder tomar decisiones. Entonces, ¿quieres dejar de supervisar o quieres dejar de tener accidentes o que las personas incumplen las cosas? Capacítalos, fórmalos. Esa es la mejor solución. Contratistas y subcontratistas, en la gestión de auditorías, las investigaciones, la participación del servicio entre las investigaciones, cómo está la respuesta a emergencia y la mejora continua definitivamente, ¿no? Entonces, todo esto abarca la documentación del Servicio de Seguridad y Salud en Trabajo y más, ¿no? O sea, y más cosas, ¿correcto? Ahora, dentro de las actividades trimestrales, yo también voy a tener que tener claro que tengo que especificar mis reuniones, ¿correcto? O sea, si reunirme mensualmente es parte de mi función. Ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando se requiera, cuando tenga que tomar decisiones o tenga que tomar acuerdos a partir de cuestiones que puedan ser fundamentales o que puedan poner en riesgo el sistema de gestión o a los trabajadores, ¿correcto? Aquí también vamos a colocar, aquí claramente lo dice, reunirse mensualmente y analizar y evaluar el avance de los objetivos establecidos en el programa anual en forma extraordinaria para analizar los accidentes que revistan de gravedad o las circunstancias que los exijan, ¿correcto? Entonces, ahí está clarito especificado en esta función. Otra de las funciones es aprobar y vigilar el cumplimiento del reglamento interno. Por eso les decía que al momento de cambiar esta parte y colocar la vigilancia, ya no solamente la aprobación del reglamento del RISC, sino también la vigilancia del cumplimiento. La vigilancia del cumplimiento podría ser, pues, muchas actividades, ¿no? Imagínense, un RISC tiene un contenido específico y tiene ahí todos los estándares de la organización. Entonces, imagínense mirar el cumplimiento. El comité tiene que tener estas herramientas. No significa que él va a estar haciendo o va a verificar mediante un checklist que se realicen todos los estándares, no, pero él debe de tener esa información por parte del servicio de seguridad y debe gestionarlo también por parte del comité para poder demostrar ese liderazgo que se tiene que evidenciar también por parte de los miembros del comité. ¿Correcto? Entonces, cuando yo establezco dentro de mi informe lo que son las aprobaciones y la vigilancia, pues yo tengo que tener ahí trimestralmente cómo lo he ejecutado, cómo ejecuté esa vigilancia, qué es lo que hice para vigilar ese cumplimiento, ¿ok? Entonces ahí está en el reglamento interno y ustedes colocan ahí qué se hizo. Ahora, forzosamente no voy a colocar acá las actividades, porque esas actividades yo ya las he discutido en un acta. Entonces, en el acta que soporta lo que yo estoy informando, ahí voy a colocar qué se hizo para poder confirmar esa vigilancia, si es que ahí
tocara, o la aprobación, si es que ahí tocara, o sea, durante ese mes, ¿correcto? Luego está conocer y aprobar y dar seguimiento al cumplimiento de los programas. Entonces, ¿qué programas? Los programas obligatorios. ¿Cuáles son? 3 programas. El programa anual de seguridad y salud en trabajo, ¿correcto? Que ya los conocemos, donde están todas las actividades. El programa de formación, el programa de capacitación en seguridad y salud en trabajo, y nuestro programa de servicio de seguridad y salud en trabajo, que son las actividades que ellos van a desarrollar como servicio de seguridad. Ojo, aquí no solamente están las cuestiones de médico ocupacional, aquí están todas las funciones del servicio, y hemos visto que el servicio es un equipo, entonces no simplemente está lo del médico. A veces he visto programas donde solamente colocan lo del médico, y eso no es del todo correcto. Ahí falta agregar las otras actividades que se desarrollan los otros profesionales, ¿correcto? Si es que los tuvieran, obviamente. Ahora, la participación también y aprobación y puesta en práctica de evaluación de políticas, de planes, de programas. A veces las organizaciones no solamente tienen estos 3 programas que son los mínimos, podríamos tener otro tipo de programas que estén enfocados a otro tipo de desafíos o otros tipos de objetivos que yo quiero lograr como organización. Eso también se tiene que mapear. Los planes, podría tener otro tipo también de planes y no solamente el plan anual de seguridad y salud en trabajo. Podría tener planes complementarios como planes de bienestar o planes de repente por alguna gestión específica que se vaya a hacer en la organización, o podría tener inclusive una política diferente, política de alcohol y drogas, etcétera. Entonces, estas políticas, estos planes, estas cuestiones adicionales, no forzosamente son los mínimos, también tengo que ver la aprobación, tengo que ver esta puesta en práctica, tengo que ver cómo voy a evaluarlo. Entonces, para no olvidarme nada de esas funciones, establezcanlo así. Colóquenlo. ¿Qué voy a ver? Las políticas, planes. ¿Cuáles políticas? Ustedes especificarán ahí cuáles son. ¿En qué fase está? Está en elaboración, está en aprobación. O el plan, por ejemplo, de salud mental. El plan de salud mental está en elaboración. ¿Por parte de quién? No, por el psicólogo ocupacional, externo, interno. Por ejemplo, hace poco tuvimos un servicio de revisar planes de salud mental, ¿no? O sea, este servicio no era de ejecución del plan de salud mental, sino era revisión. O sea, la empresa ya lo había elaborado, sin embargo, el comité tenía dudas y para eso nos llamó a nosotros, que con los psicólogos ocupacionales fuimos a revisar su plan de salud mental, que tiene que tener un fundamento, que tiene que tener obviamente un recurso y tiene que tener una razón, ¿no? Entonces eso se requiere obviamente a veces de especialistas externos. Entonces hay que ver, el comité puede solicitar expertos adicionales, puede solicitar personal adicional que lo apoye para poder tomar en cuenta estos acuerdos y revisar. Porque, por ejemplo, si yo tuviera que revisar un plan, suponiendo que quiero revisar el plan de respuesta ante emergencia, y no tengo ni la menor idea de cuáles son los análisis de riesgo o los estudios de riesgo de esta planta, pues definitivamente no voy a poder decir, está bien el plan de respuesta a emergencia, está mal el plan de respuesta a emergencia. Entonces, lo que yo solicito es un experto para que me pueda dar ese soporte y poder tener, obviamente, una competencia para poder tomar estos acuerdos y sobre todo para luego elevarlo y tomar las decisiones más correctas. De eso se trata. Luego está la vigilancia al cumplimiento de la legislación y las normas internas, las especificaciones técnicas. Entonces ustedes tienen, obviamente, una herramienta, pueden tener una matriz, pueden tener, no sé, un externo que les haga el seguimiento, ¿correcto?, de todo lo que son los requisitos legales que les aplique, ¿correcto? Entonces, esta herramienta, esta empresa o este especialista, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos requisitos legales, también reportamos a los comités lo que estamos haciendo, y si falta algo, también tenemos que considerarlo. Si sale algo nuevo, si hay alguna modificación, tenemos que reportarlo inmediatamente para que puedan tomar las previsiones del caso, y no solamente eso, sino que de repente esta norma va a afectar algo que ya se estaba cumpliendo o va a modificar o de repente va a retirar, ¿no? Por ejemplo, cuando se derogue completamente o lo del plan de COVID, por ejemplo, que todavía no se ha derogado por si acaso, ¿eh? Entonces, cuando se derogue eso, ¿van a haber modificaciones? Sí, probablemente voy a haber modificaciones si lo que yo tenga en mi plan
pues ya no lo consideraré o de repente haré otro plan de prevención, algo interno, esto va a depender de la organización, ¿no? Porque definitivamente la enseñanza o el aprendizaje que hemos tenido a partir justamente de esta pandemia no puede quedar en foja cero. O sea, no puede ser que no hayamos aprendido nada. Tenemos que aprender sobre eso. Y yo considero que así no haya plan de vigilancia contra COVID, sí, probablemente no lo llamen así, pero sí debe haber un mayor énfasis en ese plan de vigilancia de salud ocupacional. Ese plan de vigilancia que todos tenemos, ese debe de incluir también todas las posibles emergencias que puedan darse de este tipo, ¿no? Y también tener en cuenta que el plan de vigilancia tenía cosas muy importantes, y tenía cosas que se tienen que continuar, que son relevantes también. Entonces, ahí también tenerlo en cuenta. Luego está que también dentro de sus funciones el comité tiene que responder por esta promoción de que los trabajadores, tiene que promover que los trabajadores que inicien esta relación laboral pues tengan esas capacitaciones, esa inducción, capacitación y entrenamiento, y ya lo separa correctamente, porque antes decía simplemente, decía algo como sensibilización y creo que capacitación, una cosa así, pero no era muy claro. O sea, aquí está diciendo claramente separando. O sea, aquí inclusive ya separa. O sea, pone inducción, pone capacitación y pone entrenamiento y lo separa. ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? Porque a veces hay una mezcla de cosas. O sea, es que yo le di la inducción. En la inducción coloqué, y lo he visto, en la inducción le di los 4 cursos de ley. O sea, no puedo hacer eso. Hay un principio que les voy indicando y que de repente en próximos webinars lo vamos a tocar, que se llaman los principios. Dentro de lo que es la política nacional de seguridad y salud en trabajo hay principios, dentro de lo que es la ley 21783 hay principios, y hay un principio de la razonabilidad por la cual tú no puedes hacer, porque también lo he visto, 4 cursos de ley, ¿no? En 1 hora cada uno durante un día. Ok, ahí están los 4 cursos, toma. Eso está fuera del principio de razonabilidad. Tú tienes que tener un entrenamiento espaciado y tienes que hacer un seguimiento de la efectividad de tu entrenamiento, de lo que estás realizando como entrenamiento, de las capacitaciones que estás brindando, ¿no? Y también tienen que partir de una necesidad. ¿Y cuál es esa necesidad? Mira tu hiper. Mira tu hiper. Y mira la necesidad del electricista. Y mira la necesidad de la secretaria. Y mira la necesidad de repente del soldador. Y mira la necesidad, son diferentes necesidades formativas. No puedes poner a todos en el mismo saco y decir 4 capacitaciones de ahí, acá están las 4, un mismo día, aquí está todo, los entreno y ya está. Así no funciona. No funciona así, no es correcto. Tenemos que revisar primero una capacitación, tenemos que revisar que esta capacitación haya sido efectiva, también hay que garantizar que la persona que lo ha brindado sea el personal idóneo, que tenga las competencias y que obviamente esta capacitación tiene que ser evaluada en el transcurso también del tiempo para poder ver qué tan sostenible es el conocimiento a través del tiempo, porque esta persona lo va a requerir para sus trabajos. Entonces, esas cosas de promoción se tienen que dar. Ahora, recuerden bien, las inducciones tienen partes, ¿no? Hay que explicar a esta persona nueva que ingresa qué es lo que va a tener en su puesto de trabajo, con qué se va a encontrar en el puesto de trabajo, porque es importante que lo sepa. Y estas capacitaciones, ojo, tienen que ser presenciales. Estas partes de aquí tienen que ser presenciales. Las otras, puedes utilizar otros recursos, ¿no? Y también, por favor, depende también de qué es lo que quieras capacitar, por favor. Tener un curso de materiales peligrosos virtual, pues va a tener sus deficiencias. Sobre todo, bueno, podría ser un curso básico, ¿no? De repente algo básico donde sepas las cuestiones muy, muy primarias, ¿no? Pero si tú quieres tener un respondedor, pues por favor,
hazlo de forma correcta, ¿no? Y además es una inversión que se está tomando. O sea, si hay que invertir en la persona para que imagínate entrenar a una persona que va a responder ante una emergencia en tu instalación y no la tienes entrenada y la tienes entrenada virtualmente, ¿qué puedes esperar? ¿Ok? Luego, promover que los trabajadores estén informados. Acá también hablamos de promoción. En ambas, en E y en G, en estos incisos, ahí habla sobre la promoción, ¿no? La promoción, promover el inicio en las capacitaciones. Entonces, el comité también especificará cómo va a ser esa promoción. Y lo mismo en esta información, o sea, de promoción, que los trabajadores estén informados, que tengan las instrucciones, que conozcan los reglamentos, que sepan las especificaciones técnicas. ¿Y esto cómo lo puedo con todo esto? ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Toda esta información, ¿dónde la tengo? ¿Quién me lo dice? ¿Dónde tiene que estar? Así es fácil. ¿Dónde tiene que estar? A ver, ¿quién me responde? ¿Quién me responde? ¿Dónde tengo todo esto? ¿O dónde puedo verificarlo? A ver, en el RIS, bueno, ahí están los estándares, muy bien. En el programa anual. En el programa anual, muy bien, también. ¿Qué otra cosa? ¿Qué documento tengo para poder colocar todo esto? En los registros, ¿ok? Muy bien, Flor Quintanilla. Muy bien, Flor Quintanilla. Así es, Flor. En el hiper. Tu hiper tiene una jerarquía de control. En esa jerarquía de control hay una parte donde se habla sobre controles administrativos. En este control administrativo tienes que colocar tu formación. Y en ese control administrativo colocarás, si se requiere, capacitaciones, o si de repente se requiere también instructivos, manuales, procedimientos, especificaciones técnicas. Eso está allí. Eso está allí. ¿Qué es lo que yo voy a realizar o qué es lo que tengo que tener en cuenta cuando realice esta actividad? ¿Qué es lo que voy a tener en cuenta? Y entonces el comité puede valerse, debe valerse del IPRC para hacer un seguimiento. Entonces lo primero que yo haría como miembro del comité sería empaparme completamente del IPRC y también tener mis cuestionamientos con respecto al IPRC, porque no simplemente es que el comité mire el IPER y si es verdad que el comité no tiene que aprobar el IPER. Sí, es verdad, el comité no lo va a aprobar, pero sí tiene que participar. Ahí lo dice claro, participación de trabajadores y de representantes de los trabajadores. En una auditoría, por ejemplo, me dijeron, no, sí, mi comité ha revisado, ¿no? Ha participado dentro del IPRC, sí ha participado, porque aquí lo tengo dentro del IPER, que participación de los representantes de los trabajadores del comité. Ok, ya. ¿Y los trabajadores cómo han participado? No, porque los trabajadores están representados por el comité, entonces ya no necesitan participar. Ahora, ¿eso es correcto? ¿Eso es correcto? A ver, yo los leo. ¿Es correcto? Ya, no es correcto. Porque si fuera correcto, ¿para qué colocar trabajadores y representantes? ¿Colocarían representantes o colocarían comité? Pero están colocando claramente trabajadores, porque los trabajadores tienen que participar en el IPRC. El IPRC es de ellos, es para ellos. Ellos deben de participar porque es para ellos. ¿De qué me va a servir al supervisor de seguridad que nunca va a soldar? ¿No? Tener guardado el IPRC o elaborar el IPRC. ¿Para qué? Solamente por cumplir. El primero que tiene que saber sobre el IPRC es el soldador. Es la persona que va a hacer la actividad. Porque ellos son los que están expuestos. Ellos tienen que tener bien clarito cuáles son los peligros de su actividad y lo saben. Lo saben. Hay que hacerlos participar. Saben perfectamente. Quizás no lo sepan con
con el lenguaje, pues, técnico, ¿no? Lo saben perfectamente, señorita, acá me puedo quemar, aquí, estoy respirando todo el tiempo, no sé, unas partículas, ¿no? O estoy respirando, hay un humo que me molesta. De repente no lo saben, completamente de forma técnica, no saben qué es un humo metálico ni qué contiene, pero que lo conocen, sí conocen. Entonces es importante que demostremos esa participación. ¿Correcto? Sí, ok, otra vez estoy tarde. Muy bien. Ok, luego está, seguimos con la promoción, ¿no? El compromiso de la colaboración, de la participación activa de todos los trabajadores, hay que promover la participación activa. Para eso podrían ustedes utilizar varias herramientas que pueden ser tarjetas, que pueden ser observaciones preventivas, que pueden ser pues cartillas. Entonces ya ustedes tienen que gestionar, o de repente me imagino que ya muchos hacemos, este tipo de herramientas para poder demostrar de alguna forma esta colaboración, esta participación activa de todos los trabajadores en el fomento de la prevención dentro de sus áreas de trabajo. Entonces ya hay herramientas, estas formas donde podemos brindarle al trabajador, pero lo importante aquí es que cuando yo brinde una herramienta al trabajador, le puede explicar para qué va a servir esta herramienta, para que pueda entender cuál es la finalidad de tener en cuenta esta herramienta y por qué es importante su gestión de la herramienta. ¿Por qué es importante la gestión de este mecanismo? ¿Por qué colocar o rellenar una cartilla? Es imprescindible, es fundamental, es importante. ¿En qué lo beneficiaría? Esas cosas hay que, porque si no, simplemente decirle, todos los trabajadores están obligados una vez al mes a reportar al menos 5 cartillas. Ya ves a los trabajadores, ya cuando ya está terminando el mes, comenzando a llenar todo el mundo las cartillas, tratando de ver donde no hay nada, igual se perdió, no hay el objetivo, no se logra nada. O sea, realmente hay que explicar, hay que entender que no todos van a entender para qué estoy llenando esto. Entonces, hay que explicar para poder que la persona lo asuma como suyo y le dé la importancia requerida. Otra de las funciones es realizar las inspecciones. Ahora, las inspecciones también son parte crítica dentro de las funciones del comité, porque sí, el comité es importante que realice esas inspecciones y que el empleador le dé las facilidades para que realice esas inspecciones. Entonces, por ejemplo, si yo soy una empresa que tiene embarcaciones y el comité nunca ha subido a una embarcación, entonces, ¿qué idea de la gestión puede hacer sobre las inspecciones? A ver, inspeccionar su área de trabajo, mirar, ¿no? Hay mucho papel desordenado, o de repente cajas desordenadas, ¿no? Y en la embarcación donde están todos los peligros, donde están, de repente hasta puede haber una grúa, o de repente hay espacios confinados, materiales peligrosos, o sea, ahí es donde tiene que ir el comité. Y el empleador debe dar esas facilidades para que el comité vaya a hacer esas inspecciones. ¿Correcto? Luego, obviamente, hacer las recomendaciones para mejorar las condiciones y los ambientes y los entornos de trabajo. Entonces, también es algo fundamental y parte de las funciones del comité. Y las investigaciones de las causas, de los incidentes. Recuerden que el comité investiga, pero también obviamente el conjunto con el Servicio de Seguridad y Salud en Trabajo, porque cuando hay un accidente probablemente se requiera que el médico también participe, se requiera que el ingeniero de seguridad participe, entonces es el equipo multidisciplinario que aporta a las investigaciones que el comité tiene que cumplir, porque ahí tiene que considerar estas circunstancias e investigar las causas, ¿no? Hay que investigar las causas de estos incidentes, accidentes o enfermedades ocupacionales que hayan ocurrido durante ese trimestre, ¿no? Y obviamente después, durante todo el año. Verificar el cumplimiento de que estas recomendaciones eviten la repetición, porque a veces hay recomendaciones, y ya hemos hablado en investigación de accidentes cuando hemos dado el curso de investigación de accidentes, que por cierto, nos han solicitado un curso de investigación de accidentes ICAM, bajo la metodología ICAM, que probablemente lo estemos dictando, pero eso sí, no va a ser un webinar porque el ICAM definitivamente, pues en una hora no se puede hacer, pero ahí vamos a ver cómo lo hacemos de repente por partes y vamos a ver.
porque lo han pedido, lo han solicitado bastante. Luego está, obviamente, como parte de las funciones, es revisar mensualmente las estadísticas de los incidentes, los accidentes, las enfermedades ocupacionales ocurridas en el trabajo, y obviamente estos registros tienen que estar y tiene que haber una evaluación actualizada de todos estos registros, ¿correcto? Entonces, ahí pueden tener esta verificación también de las recomendaciones y ver la eficacia también, porque hay que ver no solamente el cumplimiento, sino la eficacia de estas recomendaciones. Porque si no mido la eficacia, definitivamente estoy en el riesgo de que nuevamente pueda ocurrir otro accidente bajo las mismas condiciones. Es importante esa verificación, ¿no? Y a veces hay, la verdad, investigaciones que la verdad definitivamente se quedan solamente en lo superficial y se quedan en la medida temporera y no llegan realmente a encontrar, porque también a veces como que no quiero llegar a la causa, ¿no? A veces, lamentablemente, a veces hay empresas que no quieren llegar a la causa porque saben que llegar a la causa básica va a demandar un presupuesto. Y entonces se quedan en la medida temporal o maquillan la medida completa o básicamente la que justamente va a generar ese cambio. Y eso, pues, definitivamente hay que revisarlo, ¿no? Eso es algo que no ayuda en nada a la organización, porque al contrario, un accidente tiene mucho costo. Independientemente de la multa, el costo de la vida o el costo de una persona enferma, pues hay que verlo, ¿no? Hay que verlo. Revisar mensualmente esas estadísticas, entonces es importante, revisión de incidentes, revisión de accidentes, revisión de enfermedades, para que yo no me olvide como comité de gestionar esto de aquí, básicamente con el apoyo de mi médico ocupacional. Algunos dicen, ay, yo no tengo médico ocupacional, soy una empresa muy pequeña, no tengo médico ocupacional, pero realmente el seguimiento de, por ejemplo, la entrega de exámenes médicos y algunos reportes que requieren de tener un médico ocupacional, sí, por favor, traten de tener una persona, un médico ocupacional para que les dé ese soporte. Porque como ingenieros de seguridad, también tenemos que reconocer que tenemos limitantes. No podemos saberlo todo y definitivamente no lo vamos a saber. Entonces, el conocimiento que tiene el médico ocupacional es otro, es distinto. Entonces, nos da soporte, nos da ese soporte. Y, por ejemplo, nosotros tenemos algunas empresas donde les brindamos médico ocupacional por horas o dependiendo de la necesidad del sistema de gestión, para poder un poco ya no darle tanta carga pues a la organización, definitivamente, ¿no? Entonces, vean la forma cómo se puede gestionar eso de ahí, porque sí es importante, y recuerden que por norma yo no puedo dejar que mi enfermera, que mi psicólogo o que mi área de recursos humanos esté manipulando los resultados de los exámenes médicos o esté gestionando ellos mismos los exámenes médicos y entregando los exámenes médicos. O sea, eso no se puede hacer. Recuerden que los exámenes médicos son resultados privados que solamente le corresponden al trabajador. Y si el trabajador muy bien puede mandar una denuncia y decir, a mí me entregó la asistenta social mi examen médico, ¿no? Y me dijo los resultados y me dijo que yo estaba enfermo de tal cosa o que yo tenía alguna prescripción médica, etcétera, o de la interconsulta, o que me vaya a interconsulta. Eso no se puede hacer. Ya lo saben, ¿no? Ok, entonces ahí están los reportes también a la máxima autoridad. Si en el caso tuviéramos accidentes mortales, recuerden esos reportes, 24 horas como máximo, y la investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas dentro de los 10 días de haber ocurrido este accidente, ¿correcto? Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios también es una función del comité, colaborar con estos servicios, supervisar los servicios o supervisar el servicio de seguridad y salud en el trabajo. Ya vimos quiénes forman parte del servicio, entonces una parte del comité, imagínense, es supervisar los servicios de seguridad. Entonces, no dejen de considerar esa parte, porque
Supervisar al servicio es una función del comité. El comité debe supervisar al servicio de seguridad y salud en el trabajo. Entonces decirle, hey, servicio, ¿quiénes forman parte? Explíqueme cómo funciona esto, o dígame qué pasó con esto, o por qué están reprogramando tanto las capacitaciones, o por qué se brindaron las capacitaciones de esta forma, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Pueden hacerlo? Sí, por supuesto, pueden hacerlo. Deben hacerlo, porque es parte de sus funciones. Ahora, teniendo en cuenta todas las funciones que hemos visto, recuerden también que hay que considerar que el comité debe a veces de gestionar con el tiempo, porque al principio quizás tenga algunos desafíos en ver indicadores, pero con el tiempo tiene que gestionar también sus indicadores, ¿no? Entonces, si ya tienes un comité maduro, un comité que ya funciona bien, que conoce, ya tiene tiempo con la gestión y lo maneja bien, hay que trabajar con indicadores de resultados. Así como hay indicadores que son básicamente bastante reactivos, hay también indicadores proactivos o indicadores de resultados, por ejemplo, ¿no? Número de accidentes de trabajo mortales por año, número de accidentes de trabajo por año, número de enfermedades ocupacionales por año, el número de días y horas perdidas. Esa información la necesita tener el comité. La necesita tener, el número de no conformidades reportadas en las auditorías internas, el número de incidentes peligrosos reportados por área. Entonces, todo esto el comité lo solicita, no significa que va a ir a hacer la gestión, sino que ellos solicitan la gestión. Ellos solicitan la gestión al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y también puede solicitarlo al empleador. El empleador también debe proporcionar esa información. Indicadores de capacidad y competencia, ¿como cuáles? Como el número de trabajadores que reportan incidentes para prevenir accidentes. Entonces, yo ya con estos indicadores, yo ya estoy realizando mi gestión como comité. Estoy solicitando, por ejemplo, el porcentaje de trabajadores comprometidos con la política de SCT, puedo hacer mis indicadores de capacidad y competencia, puedo hacer mis indicadores también de actividades, el número de horas de charlas internas de seguridad y salud de trabajo, el número de inspecciones internas realizadas, el número de monitoreos realizados, ¿cierto? Revisen bien lo que son sus monitoreos. El otro día estaba en una auditoría donde en un informe de monitoreo habían colocado, habían visto 2 puestos de trabajo, y en estos 2 puestos de trabajo, el médico me estaba mostrando que ambos puestos habían salido en verde, ¿no? ¿Por qué? Porque yo le decía, ¿por qué ha salido en verde? ¿Por qué dices que ha salido en verde? Ah, porque está sombreado de verde. Entonces, ahí dice, cuando es verde es bajo. Pero yo miraba y decía, 105, si no me equivoco, decibeles, había sido el reporte, y el otro reporte decía como 90 y tantos, 97, creo, algo así. Entonces yo le digo, ambos resultados están fuera. Ambos resultados están fuera. Entonces yo leí en las conclusiones, y en las conclusiones decía claramente, ¿no? Que se reporta, ¿no? Se reporta que los niveles en estos puestos de trabajo sobrepasan los niveles permisibles, bla, 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 bla. Y entonces le digo, ¿por qué no se había gestionado? No, es que lo que pasa es que como yo lo vi en verde, ya no lo gestioné. Entonces, realmente hay cosas que se tienen que revisar bien, y también, bueno, en este caso, el conocimiento del médico hay que también revisarlo, ¿no? Porque ¿qué médico tiene que tener conocimiento de que cuando sobrepasa, y si no tiene conocimiento, pues consultar con las personas que sí lo tienen, que puede ser un higienista, que puede ser el ingeniero de seguridad, que tienen el conocimiento de cuáles son los límites permisibles, y no simplemente caer en el, bueno, como lo vi verde, entonces ya para mí no lo gestioné. El plan de acción no hay, cero, no hay plan de acción, porque como no lo gestionó, pensó que ese puesto era como era verde, ¿no? Entonces, digo, es cosas así las he visto, o sea, he visto cosas muy extrañas realmente, entonces hay que revisar, y el comité había revisado esos monitoreos, entonces eso es peor todavía. ¿Pero qué me dice? El comité tampoco sabe, o el comité tampoco lo revisó, los informes finales, tampoco o sea, hay que revisar correctamente. El número de monitoreos realizados, el número de campañas internas de salud realizadas, entonces esos son indicadores de mis actividades. Otros índices referenciales que tengo que tener en cuenta es los indicadores que ya todo el mundo sabe, el índice de frecuencia, o sea, el índice de gravedad, el índice de accidentabilidad, el producto de ambos índices,
Y en el caso de enfermedad ocupacional, la tasa de incidencia, ¿no? Que relaciona el número de enfermedades ocupacionales presentadas por 1.000.000. Entonces, hay también tasa de incidencia. Si hay un accidente, obviamente, pues yo coloco pues los índices de frecuencia, los de gravedad, pero si estoy hablando de enfermedades, ya no estoy hablando de índice estoy hablando de tasa de incidencia. Es importante recordar la tasa de incidencia, que es el número de enfermedades ocupacionales presentadas por 1.000.000 de horas de trabajadores expuestos que originó esta enfermedad, ¿no? Expuestos a aquel agente que originó esta enfermedad, ¿correcto? Y acá, sí, estoy un poco tarde, no sé si puedo explicar esta parte. Si tengo todavía un tiempito para explicar esta parte del factor de cálculo. A ver si me dicen. Ok, explique. Ok. Bueno, las estadísticas, el factor de cálculo, ¿no? ¿Cómo es las estadísticas de seguridad y salud incluyen este cálculo de índices de frecuencia e índice de severidad? Para efectos de lo que es la normativa, o sea, la normativa que muchos conocemos, la normativa LRM 050, hablamos del índice de frecuencia, que es el número de accidentes ocurridos por un factor, que es el factor de cálculo, y ahora les voy a decir por qué es factor de cálculo diferente, hoy, entre las horas hombre trabajadas por un periodo de tiempo de exposición al riesgo. Y mi índice de severidad es lo que representa ese número de jornadas perdidas en un periodo de tiempo determinado por un factor F entre las horas hombre trabajadas por un periodo de tiempo, ¿no? Estoy expuesto al riesgo. Entonces, ahí tengo mi índice de frecuencia y mi índice de severidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo cambia F? Pues recuerden que F hay dos formas, ¿no? Que la forma que dice OSHA habla sobre 200.000, ¿no? Pero ¿por qué habla de 200.000? Este factor de cálculo de 200.000 proviene de ese estándar y se obtiene porque allá en Estados Unidos se trabaja de esa forma. Es por cada 100 empleados que trabajan 40 horas por 50 semanas laborables al año, porque allá funciona así, ¿correcto? Entonces, aquí en el Perú se adopta lo que es ANSI, que es el factor de cálculo de 1.000.000 y que proviene de este estándar, donde se obtiene la misma multiplicación, 500 empleados durante un año por 40 jornadas de trabajo, que son 8 horas de 5 días, digamos que 40 horas, y 50 semanas al año, que es lo que las semanas que son laborables al año, como un estándar, como un número, ¿correcto? Entonces, justamente de ahí salen estos dos valores, que son los factores, básicamente, de lectura. ¿Puedo yo considerar otros factores para poder tener un poco más, alguna visión más clara, a veces no tanto sobre 0 punto? Porque a veces cuando encontramos 0.0, dice, ay, qué chévere, estoy 0.0, y no significa que yo esté gestionando correctamente. Ahí vamos a ver, ojo con eso. Entonces, estos factores van a estar relacionados al país donde yo esté ubicado. En este caso, en Perú, utilizamos ANSI, ¿no? Que es parte también de la ley 29783, dentro de lo que es la RM 050, se habla de 1.000.000, y habla sobre índice de frecuencia, que es el número de accidentes ocurridos por 1.000.000 entre las horas hombre trabajadas en un periodo de tiempo de exposición al riesgo, y el índice de severidad, que es el número de jornadas perdidas por 1.000.000, versus las horas hombre trabajadas en un periodo de tiempo de exposición al riesgo, ¿correcto? Entonces, vamos a hacer un ejemplo, y obviamente el indicador de accidentabilidad o el índice de accidentabilidad es el producto del índice de frecuencia por el índice de seguridad entre 1.000. Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. En un ejemplo de cálculo del indicador de frecuencia, lo que vamos a hacer es pensar en una, o sea, si quieren, tengan a la mano lápiz y papel y lo comiencen a hacer, y una calculadora, y podemos calcularlo juntos. Entonces, en una empresa que ha tenido 10 accidentes, por ejemplo, y trabajan 200 personas, han laborado durante 50 semanas, 48 horas al año, porque eso es básicamente la realidad aquí. Entonces, durante este periodo los trabajadores han faltado al trabajo, porque es importante tener en cuenta que solamente es el tiempo de exposición al riesgo. Entonces, si no hay trabajador ahí adentro, o sea, por la razón que sea, no lo puedo considerar, tengo que retirar eso de ahí, ¿no? Tengo que retirar ese periodo, ese tiempo.
¿Por qué? Porque no es el tiempo de exposición. Entonces, si no está, no lo puedo considerar. Entonces pongo, ¿no? El número de accidentes ocurridos es 10. El número de trabajadores expuestos es 200. El número de semanas trabajadas es 50. El número de horas a la semana trabajadas es 48. Y el porcentaje de ausentismo es 4%. Entonces yo pongo que el total de horas trabajadas es los trabajadores por las semanas trabajadas por las horas trabajadas por semana, que sería 200 por 50, que son las semanas, y por 48 horas. Eso me da unas 480,000 horas hombre trabajadas durante ese tiempo. ¿Hasta ahí está claro? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? A ver, ¿se entiende? ¿Me confirman si está claro? Sí se entiende. Muy bien, excelente. Entonces, ya tengo las 480,000 horas hombre trabajadas. Ahora, ¿cómo calculo IF? ¿Cómo calculo el índice de frecuencia? Ahora, hay que restar el 4% de estos descansos o de estos permisos. Pueden ser descansos, permisos, pueden ser vacaciones, pero no podemos considerar aquí tiempo, o puede ser días que, por ejemplo, se han pedido licencias también, ¿no? Ya que solamente me interesa las horas hombre trabajadas o las horas hombre de exposición, ¿ok? Entonces, con este valor, que son los 480,000, me dice que el 4% es justamente lo que tenemos que restar. Este 4% de 480,000 vendría a ser 19,200. Entonces, en total, yo he trabajado, tengo horas de exposición al riesgo de 460,800. Con este valor, hacemos uso de esa fórmula de índice de frecuencia reemplazando los valores. El índice de frecuencia sería, pues, los 10, que hemos visto ya. Aquí está claramente el número de accidentes ocurridos, que hemos dicho que son 10, por 1.000.000 entre las horas hombres, que son 460,800. ¿Correcto? Entonces, ¿qué concluyo? Concluyo que en el informe, que en un año se proyectaría 22 accidentes por cada 1.000.000 de horas hombre trabajadas, ¿no? Es una, digamos que, es una proyección, ¿no? Si yo, dentro de lo que ya he trabajado, ya voy 10 trabajadores, entonces yo diría que cuando cumpla un año bajo esa proyección que estoy dando, ¿no? Porque es una proyección, ya debería tener 22 accidentes, y con eso ya tengo que tener mis advertencias y mis gestiones para poder, obviamente, bajar este indicador. Este indicador te está diciendo, oye, mira, proyectando 1.000.000 de horas hombre trabajadas, pues ya tendrías 22 personas accidentadas, ¿no? Entonces, eso es lo que es el índice de frecuencia. ¿Y cómo se calcula el índice de gravedad? El índice de gravedad se calcula en lo que hemos visto entre los días perdidos, ¿no? Que es el producto de estos 10 accidentes. Suponiendo que los días perdidos fueran 420 días perdidos, ¿correcto? Entonces yo tengo mi índice de gravedad, o mi índice, acá, perdón, me olvidé de poner, acá debe ser gravedad, o puede ser severidad, ok, índice de severidad. Índice de severidad, que es 420 por esos 1.000. Ahora, ¿por qué le puse 1.000? Porque podría haberle puesto 1.000.000, o sea, en la fórmula está 1.000.000. Pero ¿saben qué? Va a salir 0.0, o sea, y lo que yo quiero es demostrar, también quiero que vean, que acá lo que quiere decir es que ese factor, si yo lo achico, le pongo 1.000 en vez de 1.000.000, yo puedo decir que en ese año se ha perdido alrededor de un día por cada 1.000 horas de exposición al riesgo. Entonces, 1.000 horas ya me entra mejor. O sea, ya lo puedo entender un poco mejor. Pero también ustedes pueden colocarlo, 1.000.000, sino que yo en el momento del ejemplo lo he colocado por 1.000. ¿Por qué? Porque eso me da una idea de 1.000 horas hombre de exposición al riesgo, ¿no? Entonces, si yo lo pongo como 1.000.000, entonces me va a salir 0.090 y tantos, no 0, que no lo puedo representar en días, ¿no? Tendría que decirlo, pues, que son las partecitas del día, ¿no? Pero acá yo puedo decir claramente que en ese año se han perdido alrededor de un día por cada 1.000 hombres trabajadas. Se ha perdido un día. Entonces, eso es el índice de severidad. En el caso de accidentes de trabajo,
que hayan derivado en, por ejemplo, en alguna muerte o algún otro tipo de accidente, yo ya no puedo considerarlo de esta forma. ¿Por qué? Porque un accidente mortal, pues demanda muchos días, ¿no? Entonces, esos días perdidos, yo tengo que tener en cuenta una tabla, que es justamente la que está aquí, ¿no? Las tablas pueden variar de país a país. Esta es la tabla que usamos en el Perú. En el caso de que uno de estos accidentes, de estos 10 accidentes, uno haya sido mortal, lo que yo tengo que sumar son estos 420 días perdidos más 6.000, porque así me lo indica la tabla. Entonces la tabla me dice que si haya habido un mortal, yo tengo que ponerle 6.000 más. Y ese cálculo de índice de gravedad ahora va a cambiar y va a ser pues los 6.420 por 1.000 o 1.000.000, dependiendo cómo lo quieran leer. Yo lo he colocado así porque es más fácil leerlo por días, o entre los 460.800, ¿correcto? Entonces, en este caso, el índice de gravedad nos dice que en ese año se han perdido aproximadamente 14 días por cada 1.000 horas hombre de exposición al riesgo, ¿ok? Y si se tratase cualquier otro tipo de día de por ejemplo, afectación, pérdida, por ejemplo, de pie. Entonces, si es una pérdida de pie, yo le sumaría 2.400. Y así va variando, así va cambiando, ¿no? ¿Correcto? Entonces, eso es lo que se tiene que realizar. ¿Ok? ¿Sí se entendió? Quiero saber si se entendió, si todo está claro. ¿Sí se entendió? Por favor, ahí me confirman. Sí, muy claro, perfecto. Ok. Genial, gracias. Bueno, ya terminando un poco para ver, recuerden que el informe solamente lo pasamos al final y solamente lo vamos a enviar por este medio, y para todos aquellos que se hayan quedado hasta el final del webinar y me hayan tenido paciencia. El registro de estadísticas, el informe se lo vamos a enviar, sí, el informe se lo vamos a enviar al final. Este registro de estadísticas también es importante que lo revise, forma parte de la RM 050, forma parte de los 8 registros obligatorios y es el formato para poder tener en cuenta esas estadísticas. Aquí es donde vamos a tener los incidentes, por ejemplo, peligrosos, dónde se ha dado. Aquí vamos a tener, por ejemplo, todo lo que son accidentes incapacitantes o enfermedades ocupacionales. O sea, acá yo lo tengo que reportar. Por eso es que esta información debe ir directamente al comité también para que pueda revisar, pueda hacer las preguntas respectivas, ¿no? No hay nada peor que el comité que no sabe lo que está pasando en su organización. Entonces, eso es importante considerarlo, ¿no? No hay nada peor porque la gestión no de todo es eficiente. Cuando trabajamos indicadores, hay varias personas que me están colocando qué cosa es el indicador. Yo cuando trabajo con indicadores tengo que tener en cuenta que los indicadores sean específicos, ¿no? Y que sean claros. Por ejemplo, si yo voy a tener un indicador que es el número de trabajadores que asisten a una reunión mensual de seguridad, por ejemplo, y tengo una meta que dice que el 97% de asistencia es mi meta de todos los trabajadores, entonces, ¿cómo lo hago específico? Yo no puedo colocar los trabajadores asistirán a una reunión de seguridad cada mes. Eso no es algo específico. Esto es específico porque debe identificar claramente cuál es la actividad y quién debe asistir. Entonces, cuando yo pongo las reuniones de seguridad se llevarán a cabo mensualmente, eso no es específico porque dice quiénes van a participar en las reuniones, quiénes son. En cambio, en el otro sí, pongo los trabajadores asistirán. Entonces, ahí estoy colocando que es específico. Y estoy colocando cada mes. Entonces, hay que darse cuenta cómo es la lectura de los indicadores para no equivocarse. Por ejemplo, ¿cómo hago mi indicador medible? Entonces, acá yo tengo que tener un indicador que pueda tener un número, ¿no? Los trabajadores asistirán a una reunión de seguridad cada mes. Esto es medible porque se puede rastrear el número de trabajadores que asisten todos los meses. Pero si yo pongo, los trabajadores asistirán a las reuniones de seguridad, peor todavía, porque no es medible, no rastrea un número, ni una tasa, ni un porcentaje con respecto al objetivo, y por ende, obviamente, es difícil de hacerle seguimiento.
Alcanzable. ¿Cómo hago que mi indicador sea alcanzable? El indicador es relevante para poder cumplir este objetivo. Ahí yo tengo que ver si esto es alcanzable. Si yo pongo, los trabajadores asistirán a una reunión de seguridad cada mes, este indicador es relevante por su objetivo, porque pide que los trabajadores asistan a la reunión. Y yo pongo, mensualmente se realizarán reuniones de seguridad para los trabajadores. Este indicador no es relevante para la meta, porque no especifica que los trabajadores tienen que asistir. Luego, ¿cómo hago que mi objetivo sea realista? Es que se tiene que tener una meta. Los trabajadores asistirán a una reunión de seguridad cada mes al 97%, es mi meta. Los trabajadores asistirán a una reunión de seguridad cada mes al 100%. El 100% no es alcanzable, porque se sabe que algunos trabajadores ocasionalmente no deben estar, o faltarán, o estarán de descanso, o de vacaciones. Entonces yo de repente en ese momento no alcancé este indicador. Tengo que también tener en cuenta de que este sea realista. Y tiene que tener un tiempo determinado, hacer seguimiento para poder tenerlo en tiempo. Entonces, si se realiza ese seguimiento mensual de asistencia a la reunión, es la forma de hacer el seguimiento. Entonces, ese es oportuno, ese es en tiempo, ¿no? Porque realiza este seguimiento. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar con el comité para que él pueda solicitar estos indicadores y puede decir, ok, necesito que mis indicadores o los indicadores que me presenten pues tienen que tener estas características para que yo pueda tomar acuerdos en función de estas características y tengan la información. Porque a veces los mismos miembros del comité no saben leer indicadores, no saben ni siquiera que a veces qué es una meta, o qué es un objetivo, o qué es un indicador. Entonces yo tengo que explicarle. ¿Por qué? Porque ahí lo van a tener que realizar, van a tener que reportarlo. Otra de las formas de verlo, es algo que nosotros enviamos a todos nuestros clientes cuando gestionamos sus indicadores, y es verlo dentro de un dashboard. Estos dashboards, que son los que se realizan en cada uno de los servicios, me ayuda para poder ver claramente cómo está funcionando mi sistema de gestión, sin que yo tenga que ver toda la gestión forzosamente. Pero me daría énfasis en saber qué revisaría o qué es lo que tengo que tener en cuenta o qué solicitaría, por ejemplo, mayor información. Eso es importante. ¿Qué solicitaría mayor información? Bueno, si algo está yéndose para el lado rojo, pues el tema de, por ejemplo, los accidentes, oye, ¿qué está pasando? ¿No? O de repente, si estoy presentando mayores reportes de enfermedades ocupacionales o de incidentes, o de repente las inspecciones no han sido realizadas. Entonces yo en una lámina veo ya toda la gestión y puedo solicitar mayor información para poder conocer un poquito más, ¿no? Y si tengo varias sedes, también lo puedo ver de forma más macro. Lo puedo ver para cada una de las sedes, cómo ha ido su índice de accidentabilidad, su índice de frecuencia. Y esto es algo que podrían presentar, o sea, es algo que, por ejemplo, nosotros presentamos mucho, porque en la mayoría de empresas que nosotros trabajamos, tenemos una empresa principal y normalmente tiene muchas sedes. Entonces, para poder darle toda la información, imagínense, un montón de información. Entonces, esa información se plasma en estos informes que se realizan por sede. Y algunas preguntas finales, solamente 2 minutos para hacer las preguntas finales. Entonces, cuando se realizan las gestiones de comité, de los informes trimestrales, hay cuestiones que hay que preguntarnos. Y una de ellas es, por ejemplo, si los miembros del comité asistieron a las reuniones durante las horas de trabajo remuneradas. Otra pregunta sería si recibieron los miembros el tiempo libre para prepararse para las reuniones y cumplir sus funciones. Otra pregunta es si se proporcionó al empleador el equipo, el empleador proporcionó el equipo, el local y los recursos necesarios para el desempeño de las funciones del comité. Entonces, ¿para qué yo necesito saber todas estas preguntas o por qué necesito hacérmelas como comité? Porque yo también tengo que hacer observaciones dentro de mi informe. Mi informe obviamente tiene que decir mis funciones, pero también tiene que decir mis desafíos. También tiene que decir qué cosa no me proporcionaron o qué cosa encontré una traba o en qué cosa no se resolvió. Por ejemplo, el empleador ha proporcionado la información solicitada, porque lo que hace el comité es solicitar información. Ahí gestiona, no gestiona sin información. ¿Ok? He publicado y mantenido el empleador, los miembros del comité para poder hacer un refuerzo a los trabajadores de quiénes son sus miembros. Las actas también, porque hay veces hay acuerdos que requieren ser publicados, ¿no? Recibieron el mínimo de instrucción los comités.
los miembros del comité se capacitaron dentro de las horas laborales, se hicieron recomendaciones de acuerdo al procedimiento del comité, y eso, vuelvo a indicar, no olviden tener un procedimiento para gestión del comité. Respondió el empleador escrito dentro de los, bueno, estoy poniendo 21 días, pero ustedes podrían colocar, dependiendo, 7 días, por ejemplo, ¿no? Porque la respuesta del empleador es importante para seguir adelante. Por ejemplo, ¿qué pasa si el comité solicita algo que no se le da y no puede con eso avanzar? Ese es un retroceso y eso tiene que estar ahí, tiene que colocarse dentro del informe. Si se respondió, y si no se respondió, se explicó la demora de la respuesta y se indicó cuándo se va a proporcionar esa respuesta. De repente, es normal que la organización no vaya a tener todo a mano, pero sí es importante que al menos se gestione con el comité. Cuando el empleador no aceptó las recomendaciones del comité, porque puede darse que el comité tenga una recomendación que el empleador diga, no lo puedo hacer, por razones X, pues tiene que indicar por qué no se dio. Cuando el empleador no aceptó, ¿cuáles fueron las alternativas que se dieron? ¿Qué es lo que él sustentó o dijo, bueno, no lo puedo hacer por ahora, pero de repente lo voy a hacer después, ¿no? Entonces, todas esas son importantes considerar. Entonces, ahí tengo varias preguntas, como se ha realizado la consulta a los trabajadores del empleador sobre temas relacionados a seguridad, el comité hizo recomendaciones al empleador y a los trabajadores sobre la mejora, se hicieron recomendaciones para los programas, se asesoró al empleador de los programas y de las políticas requeridos para el reglamento, se supervisó su eficacia. Hay varias preguntas que hemos considerado que deben de responder el comité para poder saber si se está gestionando de una forma correcta. ¿Correcto? Entonces, bueno, ya terminé. Muchísimas gracias por esperarme. Sí, es verdad que estoy fuera de la hora. Sí, es verdad. Muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias por el tiempo que me regalan. Muchas gracias por estar ahí, por haber permanecido. Y a las 187 personas que se han comunicado y que están compartiendo por el chat. Ahorita tengo unos minutos para contestar solamente 2 preguntas que Rosita me va a hacer y el resto, por favor, Rosita, cópialos para poder contestarlos y enviarles a sus correos las respuestas, ¿no? Porque todas sus preguntas son importantes y no quiero dejar de responder ninguna de las preguntas. Muchísimas gracias. Listo, ingeniera. Sí, no se preocupen que este webinar está siendo grabado, también lo que está en el chat, todas las preguntas también están siendo guardadas para poder responderlas terminando la presentación. Bien, vamos con la primera pregunta entonces. A ver, tenemos de Leslie Pintado. Buen día, una consulta. ¿El trabajador electo por el empleador para formar parte del SSST debe ser personal de confianza necesariamente? El trabajador electo para formar de la parte empleadora. Sí, el trabajador electo por el empleador para formar parte del comité debe ser personal de confianza necesariamente. Puede ser personal de dirección también. O sea, hay dos cuestiones aquí que puedan ser designadas por el empleador, ¿no? O puede ser personal de confianza o puede ser personal de dirección. Vuelvo a indicar lo que siempre les digo. No es simplemente decir, tú eres de confianza y tú de dirección, no. Hay que establecer el vínculo contractual de esa forma, bajo este régimen especial o bajo esta cuestión especial, ¿no? De este puesto. Entonces, hay que aparecer en el contrato, en la boleta, tiene que aparecer también en el registro, ¿no? Entonces, esas son las opciones para que yo considere un personal de dirección o de confianza y entre ellos poder designar, no es elegir, porque no se hace ninguna elección, se designa quiénes van a ser mis representantes, en este caso del empleador. Bien. Y tenemos por último la pregunta de Giancarlos. Algunas veces sucede que el comité no conoce cómo realizar esos tipos de informes. ¿Sería importante que la unidad de SSST lo pueda realizar y ellos puedan revisarlo y aprobarlo? Quizás quizás al principio, ¿ya? O sea, quizás en un inicio, ¿ya? Porque eso de que, y lo he visto, ¿eh? O sea, las actas las hace el supervisor de seguridad, las actas las hace
no sé, el servicio de seguridad. No, el comité no sabe. El comité no va a saber hacerlas, el comité las va a hacer mal, todas esas cosas. Sí, probablemente al inicio necesite apoyo, ¿no? Pero el establecer, el sentirse parte de sus funciones, esa es imprescindible, es importante que el comité esté en la capacidad de que pueda discutir estas cuestiones y que pueda entender estos indicadores y entender ese informe. Quizás al inicio no, pero luego tengo que explicarle por qué y luego tengo que dejar que esa persona lo realice. He visto también que hay comités que son elegidos y que hay otra persona que aparece ahí que es la que gestiona todo lo del comité y el comité solamente se pone electo de pantalla. Eso no está todo correcto, eso no se puede hacer, por eso es que hay que entrenar al comité, formar al comité. Nosotros tenemos entrenamientos de comité casi todos los días, entrenando al comité, porque la empresa está interesada, las empresas están interesadas de que su comité les dé ese respaldo, que sepa que están tomando las decisiones en función de un conocimiento, y no simplemente, bueno, lo vamos a dejar para que lo haga el de seguridad, que lo haga el de seguridad, ¿no? O sea, no, el comité tiene que rendir cuentas y tiene que entender que su responsabilidad es importante. Y eso forma parte de sus funciones. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Disculpen, no sé si me escuchan. Sí, Isela, te escuchamos clarísimo. ¿Qué tal? Quería hacer una consulta. Yo trabajo para una empresa minera y justo lo que usted comentó sobre la supervisión de la gestión de seguridad. Entiendo que esto está descrito en el decreto 001. Esto aplicaría también porque en el decreto de minería, en la 024, no hay un artículo que especifique así como tal, ¿no? De la supervisión a la gestión de seguridad. Lo comento esto porque en el último comité uno de los representantes hizo este pedido, ¿no? Eso Sí. es uno. Y la segunda pregunta, por favor, acerca de los indicadores reales nada más, el 4% del ausentismo para saber, eso es impredecible, perdón, eso sí o sí tenemos que tener para sacar un indicador proyectado, entiendo, ¿no? Sí, Para el próximo año. obviamente. Voy con la última pregunta. Gracias, Isela. Sí, voy con la última Gracias. pregunta primero. Si tienes, para poder hacerlo real, ese índice tiene que tener lo que está pasando en tu organización. Y definitivamente en tu organización no es que no hayan días en que no haya personal o que no haya personal que nunca haya pedido permiso o que esté de vacaciones o que esté de descanso, etcétera. Entonces, eso no se puede sumar porque no sería del todo realista el índice. Entonces, ¿se podría tener horas sobre trabajadas en general sin tener ese porcentaje? Sí, por supuesto, ese dato lo puedes tener, pero necesitas también tener ese porcentaje, que en este caso yo en el ejemplo puse 4, pero podría ser 10, podría ser, no sé, 5, ¿no? Dependiendo. Entonces, eso se tiene que poner para hacerlo un poco más real. De eso se trata, ¿no? Para hacerlo un poco más real. Y sobre la primera pregunta sobre el tema de las funciones del comité, es parte del DS 001 2021 TR. Si hay modificaciones con respecto a lo que es el DS 024, como te digo, el próximo mes vamos a tocar todo lo que tenga que ver con sector minero para que pueda quedar claro, pero sí, es verdad que estas funciones del comité también deberían de estar consideradas dentro de lo que es las funciones del comité en el sector minero, porque no es que estén divorciadas, o sea, definitivamente hay cuestiones que son particulares del sector, pero recuerden de que aquí hay un tema muy importante, que es la primacía de la razonabilidad y la primacía de la realidad. Entonces, hay que tener en cuenta de que, si bien es cierto, el sector que enmarca o la norma que enmarca el comité dentro de lo que es minería, pues es algo bastante específico. Es más, hasta en muchos casos es más específico que la norma, pero más específico que la norma transversal que nos aplica a todos. ¿Ya? Pero igual hay que tenerlo en cuenta y hay que considerarlo, porque la 024 es mucho antes del DS 001, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estas modificaciones y sí se deben de considerar dentro de lo que es el comité.